Está nuevamente Ángel Verdugo, después de que juntos le hicimos la entrevista a Ricardo Anaya, una entrevista que tiene afortunadamente muchas reacciones en redes sociales. Hay de todo, hay a quien le gustó mucho, a quien no le gustó tanto, pero bueno, le preguntamos lo que quisimos preguntarle, lo que nos pareció periodístico preguntarle. ¿Y qué te pareció a ti, A mí me Ángel? pareció, primero, gracias por la oportunidad de invitarme a compartir contigo la entrevista, porque de alguna manera es al margen de filias y fobias de cada uno de nosotros, es evidente que es un personaje Ricardo Anaya Cortés. Anaya es un personaje, una persona a esta edad, con esa claridad, con esa visión que tiene de algunos de los problemas del país. Puede, repito, a algunas personas no gustarle, a otros sí. Pero creo que le hicimos algunas preguntas, Pascal, que me atrevo a afirmar nadie le había planteado antes, particularmente el caso de las pensiones, el trato a los viejos, a los adultos mayores, ante un candidato joven, el problema del campo. Creo yo que es interesante sus planteamientos. A mí, por ejemplo, la respuesta esta de cuál sería la visión de alguien, de una persona, un adulto mayor, al ver a un candidato tan joven, decir, bueno, pues en ese momento se pensaría que va a favorecer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y reduciría los apoyos o la atención que debe prestarse a los adultos mayores. Y la respuesta me pareció interesante, esa mezcla entre diálogo intergeneracional. Es un concepto interesante, y sobre todo cuando plantea esa combinación, por un lado, la juventud, el empuje, el entusiasmo, el conocimiento de lo que está pasando en México, en el mundo, combinado con la serenidad, con la mesura y la prudencia que da la experiencia. Creo que es una respuesta interesante. Bueno, hay todo tipo de comentarios. Por ejemplo, aquí la de Alejandro Montiel, que dice, se le notó la depresión al candidato, estuvo con un tono plano toda la entrevista. Bueno, es decir, iba a citar la conocida frase del presidente Peña Nieto, pero no lo voy a hacer. Yo creo que con este tipo de juicios no se entra por sacar en un materia. comentario de varios que tenemos, o sea, aquí. Lo que pasa es que no entendemos que cada político, incluso cada persona, tiene su propio estilo de comunicar. Sí, pero ha sido algo recurrente. Yo se lo pregunté a él. Hay quien piensa que después de los debates él no aprovechó esa ola que significó. Bien, ese es un juicio que ya habíamos comentado. Sí. Y te acuerdas que mi respuesta fue que hay un plan, un organigrama, un calendario de acciones. Sí, lo dijo él aquí. Lo dijo, es decir, o sea, yo estoy en el segundo debate, en el primero, pero hay un conjunto de tareas programadas en función de audiencias, en función de grupos de electores, y a eso se ha dedicado, que aquí lo comentamos, y es lo más normal en una campaña donde tienes 90 días, donde tienes que recorrer una buena parte del país, no puedes ir a todos los municipios, etcétera, pero también tienes a grupos específicos a los cuales, en unos casos por su peso cuantitativo y en otros por su peso cualitativo, que tienes que asistir. Entonces, yo creo que en función de eso se ha dado la campaña. Y regreso un poco, Pascal, al problema del estilo. Yo no sé quiénes de los que nos escuchan han participado en campañas. No hay experiencia más extenuante que demande más de la persona, Pascal, que una campaña política. No, pues imagínate, entrevistas como estas, muchísimas. Así es, pero además, cuando digo campañas, no me refiero a la presidencial, me refiero a todas las campañas, de presidente municipal, de el municipio más humilde del país, hasta la misma presidencia de la República. Exige de la persona lo mejor de sí misma, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista físico. Entonces llega un momento en que el cuerpo dice, oye,
bájale. Y en un determinado momento esa fuerza, esa energía, pues tienes que dosificarla, tienes que... Sí, porque digo, un candidato pues no se puede enfermar. Sí se puede enfermar porque pues, uno es humano, pues, normal, pero no puede parar campaña por enfermedad, ¿no? Pasa lo siguiente, Pascal. No olvidemos que el comportamiento de un candidato en la plaza pública, en el mitin abierto ante 2, 3 mil, los que sean, miles de electores, acarreados o no, llevados como quieran, no es lo mismo, no es la misma conducta, el mismo comportamiento que ante una entrevista como esta, donde te están haciendo preguntas que no son fáciles. Por ejemplo, cuando le preguntas tú en relación con la señora Zavala, cuando le pregunto yo sobre el campo, la competencia de otros productores de otros países. Es decir, es una plática donde hay que dar argumentos, no gritos. Es decir, hay que dar razones, no decibeles. Pues, o sea, no se puede poner aquí a gritar como si estuviera en la plaza pública. Entonces, yo creo que hay que entender que los candidatos, sea cual fuere el puesto de elección popular al cual estuvieran ellos buscando o la victoria, tiene el candidato que determinar qué tipo de espacio está, con quiénes está, qué tipo de preguntas son y qué tipo de respuestas debo dar. Entonces, yo creo que en ese sentido me pareció plana. Yo no sé si esperaba aquí que se parara aquí en la mesa y empezara a gritar o empezar a subir la voz y a arengar. No es así, pues. Y por debajo de eso, Pascal, está el estilo personal de cada uno de nosotros. Hay personas que son fríos, que son mesurados, prudentes en todo momento. Hay personas que son efusivas, extrovertidas, también en todo momento. Entonces hay que entender eso, ¿no? Una persona, lo digo por lo platicado en los cortes, que era más lo que nos preguntaba él a nosotros que lo que nos dejaba preguntarle a él. Es decir, yo lo veo como una persona con mucha curiosidad, muchas ganas de saber cosas, ¿no? Mira, y también es una faceta poco conocida de los políticos. Un político, cuando es entrevistado por X, Y o Z trabajador de los medios o de los espacios mediáticos, tiene en muy poco tiempo que obtener la mayor cantidad de información del interlocutor, porque en ese momento él sabe también o debe buscar saber cómo contestarle, cómo tratarlo. Entonces, en el caso de él es muy claro ese recurso, pues a ver, ¿frente a quién está? A ver, Pascal, ¿dónde naciste? ¿Cuánto esto? A ver, Ángel, ¿qué has hecho tú? ¿De dónde? Acá. Y en ese momento, no sé si te fijaste que después de habernos preguntado, tanto fuera del aire, esto, como que ya dijo, aquella tensión inicial, de repente, como que dice, estos son de confianza, vamos a ponerlo de esa manera. También forma parte, hemos comentado del género de la entrevista, que el central es el entrevistado, pero también el entrevistado hace su entrevista. Es decir, busca conocer por supuesto. Al interlocutor. Y busca decir lo que quiere decir. Evidentemente. Y nosotros buscamos que nos conteste lo que consideramos. Pero bueno, en fin, pues así estuvo. Fue un buen ejercicio, a mí me dio mucho gusto, yo no lo conocía, no había cruzado con él ni el saludo, es decir, tengo mi opinión formada respecto a él, ¿verdad? Pero para mí fue una gran experiencia. Además, te agradezco. No, al contrario, yo creo que tus preguntas fueron muy relevantes. Con él, ¿verdad? Y pues habrá que esperar a, como dicen los cursis, a la encuesta de las encuestas, que es 27 días para la elección. Así es. Gracias. Muy bien, gracias Ángel. a ti, Pascal.